Muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor siempre esté con todos ustedes. Su hermano en Cristo, Vicente Jiménez Soto, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Lacey, Washington. Queridos hermanos, hoy vamos a meditar con mucho gozo y alegría el Evangelio de San Juan, del capítulo 18, del 18 al 26. Que la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí del medio del mundo. Y por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije. El servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también lo perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mis enseñanzas? ¿Cómo pues acogerán la de ustedes? Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora su pecado no tiene disculpa. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho en medio de ellos obras que nadie hizo jamás, no serían culpables del pecado, pero lo han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Así que se cumple la palabra que se puede leer en la ley. Me odiaron sin causa alguna. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vemos en esta santa palabra donde nuestro Padre Dios nos está diciendo que el mundo lo dio a Él y por eso lo mataron y lo crucificaron. Tengo que meditarlo y tenerlo en mi corazón presente, esa acción que odiamos a Jesús y lo crucificamos. Pero si yo soy un seguidor de Jesús y ya no hago las cosas del mundo, sino hago las cosas que me fueron ordenadas, entonces soy de las personas que Dios nos eligió. Entonces el Señor me eligió y me sacó del fango del pecado y me libera de la maldad, y yo escucho su voz y me volteo hacia el Señor. Entonces ya no pertenezco al pasado, yo ya no pertenezco al mundo. Vivo en el mundo, pero no pertenezco no le pertenezco al mundo. Porque el mundo no conoció a Jesús y lo odiaron. Entonces a mí me odiarán, a mí también me perseguirán, a mí también me acosarán, porque amo la verdad y quiero vivir en la verdad. Por eso, mis hermanos, meditando la palabra del Señor el día de hoy es muy importante. Que nos dice Jesús: les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y eso es muy importante. En el nombre de Jesús, como ya no somos del mundo, el mundo nos va a juzgar, nos va a criticar, nos va a torturar, pero nosotros debemos confiar que fuimos elegidos y que ya no somos del mundo. Porque dice nuestro Padre Dios ahí, en la palabra de Dios, nos está diciendo
que si nosotros no hubiéramos conocido la verdad, que si nosotros no hubiéramos conocido a Jesús, entonces no sería pecado. Pero como Él vino a enseñarnos y Él vino a sufrir y a morir por nosotros, y por eso ya no somos del mundo. Por eso, si nosotros pertenecemos al mundo y no escuchamos a la voz de Dios y seguimos crucificando a nuestro Señor, ya no tendremos disculpa, dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios, yo lo vuelvo a repetir, todo el que nos preparamos y conocemos la verdad y que vivimos todavía en el mundo y nos creemos de la idolatría del mundo y vivimos en los dioses del mundo, no tendremos disculpas porque conocemos la verdad, conocemos que hay un Dios que tiene poder, que lo tiene todo y que nos ha elegido y que nos ha prometido llevarnos al Padre. Porque el que odia a Jesús odia a su Padre. Entonces nosotros no podemos odiar a Jesús, porque si yo odio a mi hermano, tengo que reflexionar y debo de pensar y llevarlo a mi corazón de que no estoy odiando, no estoy amando a Jesús. Y si no amo a Jesús, no estoy amando al Padre. Porque Jesús está en cada uno de nosotros. Y si no nos amamos, si no nos respetamos, no nos queremos, no nos damos el lugar a cada uno que merecemos, estamos nosotros rechazando a Jesús y al mismo tiempo al Padre. Y por eso Él quiere que nosotros conozcamos la verdad y que nosotros que ya entendemos y hemos escuchado que Jesús vino y hizo muchos milagros, resucitó muertos, curó enfermos, los ciegos oyeron, los mudos hablaron. Entonces nosotros ya conocemos a Jesús y conocemos también al Padre. Entonces nosotros ya no tenemos disculpas si pecamos. Al no tener disculpas, dice que no tenemos perdón. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Pero debo de meditar yo en mi interior. Si pertenezco todavía al mundo, me atraen las cosas del mundo y vivo todavía pensando en las riquezas de este mundo. Y yo ya no pienso en la riqueza celestial, en lo que Jesús vino a hablarnos de esas riquezas y que estamos invitados y que Él se fue a prepararnos una casa. Si no lo creo, entonces vivo en el mundo. Y lo del mundo, en el mundo se queda. Porque los elegidos viven en el mundo, pero ya no pertenecen al mundo. Ya no los gobierna el mundo, sino le creen a Jesús y Jesús es el que los guía, el que los fortalece, el que nos da vida, el que nos salvará y el que nos llevará al reino de los cielos. Por eso, mis hermanos, no vivamos en el mundo, vivamos en la vida espiritual, en el campo de Jesús, en el terreno de Jesús, sirviendo a los demás y dando un ejemplo de un Cristo vivo en la tierra. Mis hermanos, que Dios me los bendiga y que la Virgen los cuida y los proteja. No dejen de ir a misa los domingos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios me los siga bendiciendo hoy y siempre.